Minutos. Ahí estamos empezando a transmitir está por empezar a transmitir el vivo en Facebook. Así que los que han ingresado, buenas tardes a todos. Está arrancando. Ahí. Un segundito. Listo. Bueno. Che, Sergio. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tema libre. Hoy tema la vaca. Bueno, ¿está? Bueno, un segundo porque no sé por qué no aparece. No Ahí tiene... está. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Bueno, ahora sí. Hay una gran expectativa, Claudio, bueno, así que... Ahora sí. Qué emoción, qué emoción. Bueno, Tati, la dejamos entrar, que no sé por qué no entraba. Bien. Bueno, gente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de tenerlo a Claudio Martínez, que bueno, Claudio también fue de las personas que han participado desde siempre con el taller. Incluso es mi padrino astronómico, porque a él le compré el primer telescopio sin saber quién era, por supuesto, y después despacito, bueno, culpa de él me fui metiendo más en astronomía. Es uno de los que hay que tener el teléfono para preguntar cosas, es uno de los que saben realmente, sabe muchísimo. Claudio realmente sabe mucho. La presentación formal, hay que decir bueno, que Claudio es profesor de matemática, es administrador, es investigador de la Fundación Azara. Bueno, fundamentalmente se ha especializado en lo que es en su actividad profesional en la parte de astroturismo. Un referente de astroturismo en Argentina, yo diría que es, como pueden decir, un iniciador de la actividad de astroturismo acá en Argentina. Tiene un libro escrito al respecto y muy consultado en ese tema por todas las provincias y el gobierno. En lo que es astronómico, sabe muchísimo. Claudio sabe mucho, sabe un montón. Así que, bueno, está bueno para aprovecharlo. Fue, por ejemplo, también director del Observatorio de la Asociación Argentina de Amigos de Astronomía en Buenos Aires, una de las fundaciones, una de las asociaciones más antiguas de Argentina que se refiere a astronomía. Y muy conocido. Claudio es un tipo muy conocido en todo el mundo. Y para bien y para mal, es muy conocido. ¿No es cierto, Claudio? Sí. Bueno, fundamentalmente también es un amigo. Así que, bueno, hecha la presentación formal, lo dejo nomás a Claudio. Sergio, disculpa que quiero aclarar que, bueno, es también uno de los impulsores de las dos jornadas mías que hicimos en Villa María los 2 años anteriores, que bueno, que siempre estuvo muy predispuesto. Y bueno, esto es algo que también es para recalcar que las dos participaciones que tuvo vino de onda, que bueno, personas con toda esta capacidad, este conocimiento, brindarlo y de buena onda, así que la verdad que en Villa María estamos muy contentos de recibirlo y de tenerlo en una charla más, sumando a esto de astronomía, y bueno, ojalá que en el momento que lo hagamos presencial, que seguramente lo vamos a hacer esa jornada tan linda que salió las 2 veces anteriores, bueno, de que contemos con Claudio nuevamente y que, bueno, la verdad que desde la Municipalidad de Villa María estamos muy agradecidos con vos, Claudio, y bueno, y ya sos parte de la astronomía de Villa María y de la región. Así que, bueno, yo te quiero agradecer mucho, obviamente, porque sabemos que siempre estás cuando necesitamos una mano en esto y, bueno, en estas charlas, así que agradecerte por estar. Bueno, genial, buenísimo. Gracias. Gracias, Ariel. Me van a hacer llorar en cualquier momento. No, yo les doy las gracias realmente por organizar este tipo de eventos, porque son importantes para dar a conocer y para difundir la astronomía, esto que tanto nos gusta, nos apasiona y que le gusta a tanta gente y que desgraciadamente hay tan mala información en las redes sociales. Uno busca en internet y hay toneladas de información y desgraciadamente muchísimo es basura, demasiado diría es basura, y mucho de la basura está muy bien presentada y es muy atractiva, entonces uno no sabe si es, si no es. Entonces este tipo de reuniones, este tipo de charlas
como Ariel, con Sergio, son cosas que son muy importantes como para que la gente se vaya acostumbrando a escuchar campanas que tienen que ver con la investigación científica y de esa manera poder más o menos limpiar lo que es correcto de lo que son tonterías, que repito, lamentablemente hay muchísimo de esto. Entonces, ¿querés que empecemos ya? ¿O cómo la pensaste? Perdón, estaba muteado, disculpe. Para dar un orden, vamos a avisar a toda la gente que vayan haciendo las preguntas en el chat. Desgraciadamente somos muchos, incluso hay gente que también está en Facebook. Así que para dar un orden, que la gente vaya en el chat anotando las preguntas. Acá las vamos a ir anotando y las vamos a dar en orden cronológico, ¿sí? Después al final, para hacerlo más fluida, me parece, la charla. Así que, bueno, por supuesto, le vamos a pedir a todos que corten micrófono y que corten cámara, incluido yo. Así, bueno, aprovechamos mejor el ancho de banda y te dejamos claro. Yo, cualquier cosa, Claudio, voy a estar acá, atento. Así que, pero voy a estar muteado y sin video para que sea todo el tuyo la cámara. ¿Ah? Bien, así que sí, empezar a compartir pantalla, Claudio, nomás, cuando quieras. Perfecto. A ver, te voy avisando que se vea todo bien. Vamos compartiendo pantalla. Dale. Yo tengo mis tiempos, che. Bien. ¿Estamos? Sí, para un segundo. Está empezando a compartir todavía. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Así que bueno, corto yo el micrófono, corto mi video y así quedas vos, Claudio, acá. Me siento un poco solo, pero bueno. Vamos a verlo. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a hablar de este tema de los cometas. Los cometas que marcaron una gran parte de la historia de la humanidad. Tienen una característica importante porque los antiguos se dieron cuenta que había en el cielo objetos en movimiento. Algunos de ellos eran obvios como el Sol y la Luna, pero había otros que fueron descubriendo con el tiempo que eran los 5 planetas que se ven a simple vista. A partir de ahí empezaron a aparecer algunos objetos que eran diferentes, porque en el sistema normal que ellos tenían, en el sistema de mundo que ellos inventaron hace muchos miles de años, había dioses, que esos dioses tenían determinados comportamientos que estaban asociados al planeta. Por ejemplo, en esta imagen, la primera imagen que vemos arriba a la izquierda es Mercurio, que era el mensajero entre los dioses. ¿Por qué era el mensajero entre los dioses? Porque Mercurio se mueve muy rápido en el cielo al estar muy cerca del Sol, entonces parecía que iba mucho más rápido, no parecía, sino que realmente en el cielo se veía moviendo mucho más rápido que los otros y se imaginaban que iba llevando mensajes entre ellos. Estas son las primeras cosmovisiones que hay de hace 3, 4 mil años atrás, que hoy nos causan gracia, pero en realidad era su ciencia en ese momento. Pero siempre hubo algunos objetos que complicaban todo. ¿Quiénes eran? Los cometas. Porque los cometas era como que no tenían un comportamiento demasiado previsible, más allá de que uno puede ir siguiendo los planetas y lo vas viendo cómo se van moviendo mes a mes. En cambio, un cometa aparecían cuando querían, en el trayectoria que querían, a veces más brillante, a veces menos, y no se podía saber exactamente. Entonces fue un problema tratar de interpretarlo y rompió gran parte de las estructuras de cosmología básica iniciales de esa época. Van a ver que hay representaciones que tenemos de los cometas de hace muchísimos años, de mucho tiempo. Por ejemplo, estos registros chinos. Estos registros chinos, fíjense cómo representan un objeto, una cabeza con una cola típica de los cometas, a veces varias colas. Estos registros son de casi 500 años antes de Cristo. O sea que el registro de los cometas está realmente asociado a toda nuestra historia y vamos a ver durante la primera parte de la charla, que es toda la cuestión histórica, cómo fue cambiando el recorrido de la humanidad en cuanto a los logros y las cosas que iba haciendo. Esta imagen que ven ahora es una representación de la Tierra en el centro, el sistema heliocéntrico, la Tierra, geocéntrico, ya estoy tan en el heliocéntrico que no
me sale automático. El sistema geocéntrico, que es la Tierra en el centro y como cúpulas de vidrio conteniendo la primera la Luna, la segunda Mercurio, la tercera Venus, que están en relación a las velocidades que se movían en el cielo. Finalmente hay una cúpula más externa de vidrio que lleva las estrellas. Entonces ellos imaginaban un sistema de movimiento de esferas dentro de esferas, eran de vidrio justamente porque no se veían, eran transparentes, pero tenían como engarzado al planeta. Los cometas no entraban en nada de esto porque en su movimiento tenían que romper toda esta estructura. Era muy difícil de explicar cómo se podía mover un cometa dentro de todas estas estructuras de vidrio sin romper toda la estructura de vidrio. Entonces era un problema, desde siempre fue un gran problema tratar de explicar históricamente los cometas. Y también, por ejemplo, se asociaba a espíritus, a los espíritus de gente importante. O sea, si se moría un vagabundo, a nadie le importaba. Pero si se moría un rey o alguien realmente trascendente, el cometa estaba asociado a ese espíritu. Como siempre tenemos esa facilidad de movimiento, si el tipo se moría en el año 35 y el cometa pasaba en el 38, era asociado inmediatamente, porque estaba muy cerca en tiempo, entonces no importaba demasiado. Pero fíjense, arriba ven unas monedas, es un denario, es una moneda del Imperio Romano del año 20, y fíjense que de un lado tiene la imagen del César y de atrás tiene la imagen de un cometa. Siempre se asoció a los cometas que eran como eventos importantes de lo que estaba pasando en el cielo o que podía llegar a reproducirse después en la Tierra. Y el dibujo es un dibujo original del año 1340, donde pueden ver cómo se asociaba la peste, que lamentablemente ahora tendríamos que tener un par de cometas más, que de hecho tenemos varios. Dejémoslo ahí. Este cometa se asoció a que había traído la peste en Europa. Y fíjense que siempre los dibujos de los cometas son de una estrella brillante, como una cola asociada, y muchas veces tienen además como espadas o cabezas cortadas, siempre son bastante funestos la imagen que se tenía de los cometas. Acá tienen dos imágenes también bastante conocidas. El tapiz de Bayeux de 1006, en realidad es de un poquito después, pero ese tapiz fue cosido, está bordado, es una tela que mide casi 60 metros de largo, que yo no sabía, yo pensaba que era bastante más pequeño, y en una parte cuenta toda una historia, y en una parte tiene arriba, que se ve aquí en la imagen, arriba a la derecha, el cometa Halley. Es el paso del cometa Halley registrado en este tapiz del año, es el paso del año 1006 del cometa Halley. Y al lado, a la derecha, la adoración de los Reyes Magos de Giotto, que también se ve el cometa Halley. La adoración la pintó en 1303 más o menos, pero el cometa pasó en 1301. Y él recordaba el paso y bueno, lo asoció a la pintura. O sea, siempre ha marcado mucho del arte y de la historia y de las... quiero comentarles algo más antes de pasar a lo un poquito más técnico. De hecho, hubo un paso, en el año 837 fue el paso más cercano del cometa Halley. Ya vamos a hablar de Halley porque es un cometa importante, un poquito más. En el año 837 llegó a pasar muy cerca, tenía magnitud -3, que es más o menos, si se acuerdan, el cometa Hale-Bopp o alguno de esos, un brillo similar, muy brillante, y la gente estaba aterrorizada desde el rey hasta el último miembro de la corte. Y se han hecho muchas como leyes nuevas acerca de cuando venía este cometa. Al venir el cometa se hacían reglamentaciones nuevas para tratar de espantarlo. Así que es bastante común en nuestra historia tener esto, y vamos a ver que el Halley ha marcado mucho porque es un cometa relativamente brillante y bastante fiel, porque cada 75 años promedio está pasando cerca de la Tierra.
Ahora vamos un poquito más a lo científico, pasamos de la historia a lo científico. Este señor que está ahí es Kepler, y estas son sus 3 leyes de movimiento. Fueron hechas a fines de 1500 y son leyes que implican el movimiento de los objetos del sistema solar. Los cometas respetan las leyes de Kepler. Los cometas, uno puede saber el periodo del cometa Halley en base a mediciones básicas de su órbita de forma elíptica. Y otro muchacho que estuvo muy relacionado con todo esto y el hallazgo de cómo se mueven los cometas es Newton, con sus leyes de la gravitación. Como que se empezaron a dar cuenta que tanto los planetas como los cometas podrían llegar a predecirse más o menos su paso en base a las leyes fundamentalmente de Kepler y de Newton, que en la realidad las de Kepler es una deducción de las de Newton. O sea, uno puede sacar las de Kepler basándose en las de Newton. Y esto permitió ya a partir de 1650, 1680, poder predecir con el sistema heliocéntrico ya establecido los movimientos de los objetos del sistema solar. Y fíjense que estos son los movimientos o las formas que pueden tener las órbitas que recorren los planetas en base a las leyes de Newton. Pueden ser, depende de la velocidad que lleve, esa velocidad va a hacer que sea diferente y se llaman cónicas las órbitas, porque si ustedes tienen un cono como el que se ve ahí y lo van cortando, si lo cortan el cono horizontalmente hace un círculo, si se corta en ángulo hace una elipse, si se corta en un ángulo parecido a uno de los lados se hace una parábola, y más allá de eso son hipérbolas. Son todas las formas que puede adoptar el recorrido de un planeta o un cometa. Los cometas en general tienen órbitas casi parabólicas, son elipses muy estiradas, o inclusive ahora se han encontrado algunos cometas hiperbólicos que se llaman interestelares, como el Borisov, que también vamos a hablar más hacia el final de esta charla. Fíjense acá, ese con cara de nada es Halley, es el famoso Halley. Es contemporáneo de Newton, de hecho eran amigos. Y Halley lo que hizo fue utilizar las leyes de Newton para calcular los recorridos que podrían llegar a tener todos los cometas vistos en la historia. Se agarró todos los cometas que se veía que estaban registrados del año 0 o un poco antes hasta 1600 y trató de calcular, y de hecho lo hizo, calculó la órbita de los cometas. Y se dio cuenta que había 3 cometas que habían regresado cada 75 años promedio y con órbitas muy parecidas. Ese fue el descubrimiento del cometa Halley y el descubrimiento que hizo Halley con el cometa. Entonces, en realidad él no descubrió el cometa, él se dio cuenta que había regresado varias veces y se atrevió a predecir, en base a las leyes de Newton, cuándo iba a regresar. Y lo hizo en 1759, pero ya Halley había fallecido. Así que ese fue el primer momento en el cual se supo que la física de Newton era muy poderosa y podía predecir cosas que sucedían realmente en el sistema solar. Acá volvemos un poquito a la historia. Yo esto lo hago más por Sergio porque sé que le gusta el vino. Entonces van a ver, es un poco de la historia nuestra y fíjense cómo se va imbricando la historia de los cometas a nuestra historia. Alrededor de 1800 hubo una serie de cosechas malísimas de vino. Las vides eran malísimas en Europa, fundamentalmente. En 1811 empezó a haber una mejora enorme y las cosechas eran excelentes. Y justo estaba pasando el cometa de 1811, que es el que está al ladito de la botella de vino. Entonces se asoció en el imaginario popular que los cometas hacían buenos vinos. Y de hecho se empezaron a llamar vinos de cometas. Esa botella de Chateau d'Yquem que está ahí de 1811 se vendió hace unos años, creo 4 o 5 años, en casi $200.000. Y aparentemente el que lo compró dice que está perfecto
que lo probó y estaba bárbaro. O sea que realmente han sido vinos de muy alta calidad. Y siempre tenemos la costumbre de asociar cosas extrañas con los cometas. Por ejemplo, hay gente que ha visto manchas en los huevos de las gallinas que están asociadas a que estaba pasando el cometa de 1811. Tenemos esa costumbre de pensar que las cosas del cielo están asignadas en la tierra. Y fíjense otra cosa, esta imagen. Ustedes pueden pensar, bueno, pero en 1600 no sabían nada, era razonable que pensaran cosas raras, que se iban a morir y todo lo demás. Bueno, esto es 1857, fíjense el dibujito de la Tierra destruida por un cometa, y siempre hay una luna por ahí con cara sonriente diciendo, cómplice, sí, rompe la Tierra, no hay ningún problema. Hoy sabemos que esto no puede suceder, pero en esa época se creía que sí, y la de al lado, la que dice fin du monde, la de fin del mundo, es el paso del Halley de 1910. Aún en 1910 se creía que los cometas podían destruir la Tierra. De hecho, es una historia larga como para hacer una segunda charla de estas, pero les cuento el resumen. En esa misma época, fines de 1900, se empezaron a hacer los primeros análisis de la luz, se empezaron a hacer los primeros análisis de la luz de los cometas, o sea, se empezó a saber la composición química de los cometas. Y la composición química daba que tenían un material que se llama cianógeno, son unas moléculas. El cianógeno está asociado al cianuro. Entonces, al hacer los cálculos de 1910, vieron que la cola del cometa Halley iba a pasar por la Tierra. ¿Qué pasó? La noticia inmediatamente, porque fíjense que siempre fuimos iguales, hoy con las redes sociales, pero en 1910 también. Dijeron, la cola del cometa que tiene cianógeno va a pasar por la Tierra, nos vamos a morir todos envenenados con cianuro. Y hay gente que se suicidó para no esperar el momento. Hubo gente que vendió pastillas anticometa, que se suponía que te iban a salvar del cometa, un negocio fenomenal, porque te daban cualquier porquería y vos la pagabas y no te hacían nada. Y hubo, me parece el más brillante a mí, para mi gusto, vendía seguros anticometa. O sea, el tipo te vendía un seguro y si vos sobrevivías, bueno, te había cubierto el seguro, y si no sobrevivías, estaban todos muertos, ¿qué le importaba? Estas cosas han pasado siempre en nuestro planeta y siempre ha sido influenciado por eso. Y pueden pensar, bueno, pero ya en 1980 no. Bueno, esto lo publicó hace unos días, yo ya me había olvidado, un amigo, Marcelo Monopoli, de un vuelo que iba a ser una empresa llamada Belmont, que supongo que no existe más. Esa señora que está ahí era la titular, y llevaban en un avión para poder ver el cometa Halley. Que bueno, yo después comenté que trataron de contratarme a mí para ir en 1986, y yo fui a ver los aviones, miraba las ventanillas y dije, esto no se va a ver nada. Y me dijeron, bueno, pero la gente ya pagó, así que no importa. Bueno, pero yo no me daba la moral como para eso, entonces no participé, lo hicieron de todas maneras, entonces la gente le dieron vino, caviar y demás, y todos felices, pero no vieron absolutamente nada. O sea que fíjense que un poco más comercial, un poco más histórico, un poco más muertes o no, siempre de alguna manera los cometas nos han influenciado. Ahora vamos a pasar un poquito más serio. Esta era la anécdota para cortar. Este señor que está ahí, que se ve a la izquierda, con una piedra, parece un pedazo de hielo, es Fred Whipple. Fred Whipple fue el que hizo la primera descripción decente de un cometa. ¿Cómo era un cometa? Fíjense, en 1950 uno piensa ya debería estar clarísimo, pero recién ahí se hizo un modelo que lo llamó el modelo de la bola de nieve sucia. La bola de nieve sucia era una pelota de hielo, más o menos deforme, con polvo, con polvillo, con rocas, con hierro. Ahí él está al lado de un modelo de la bola de nieve sucia, de cómo se creía que son los cometas, y al lado, ahora a la derecha, un modelo un poco más moderno, donde se ve cómo se cree que son los cometas realmente. Tienen hielo,
tienen rocas, y en algunos lugares hacen jets, como chorros de vapor, que puede ser agua, puede ser dióxido de carbono, puede ser metano congelado, depende de la distancia que está del Sol, se van activando diferentes componentes. Así que esto tienen una idea bastante buena de qué es un cometa. Y acá ven también un cometa con como estamos haciendo un zoom dentro del cometa. Fíjense, la imagen que está a la izquierda es un núcleo real del cometa, el 67P, que es el Churyumov, tiene un nombre tan raro que es el 67P. Es una foto tomada con una nave espacial que está ahí nomás. El cometa no mide unos pocos kilómetros, así que imagínense que hay que estar ahí, pero noten cómo son como dos piedras pegadas por algo, un pequeño cuello que hay en el medio, y muchos cometas son así, muchos núcleos cometarios. Y esta imagen, la que está a la derecha, es importantísima porque es la descripción de un cometa. Fíjense que hay, dice la dirección del Sol, que es de donde viene el Sol, que barre el gas que genera el cometa. Hay unas colas de tipo 1 y tipo 2 que vamos a ver cuáles son. Hay una cosa que se llama coma, que es la cabeza del cometa, y después está ampliada en la mitad, la imagen del medio, la coma, y hay un falso núcleo, o sea que uno cree que es el núcleo porque es un objeto puntual, pero en realidad es enorme comparado con el núcleo. Y dentro de ese falso núcleo está la piedra, que la de abajo es el que dice núcleo verdadero, es el cometa Halley, el núcleo del cometa Halley real en 1986, o podría llegar a ser el 67P que estaba al lado. Esta es una descripción bastante detallada y simple de qué es un cometa. Y en esta tienen una serie de cometas, de núcleos cometarios que se han llegado hasta ahí para sacarle una foto, o se ha registrado por radar, que también es una técnica de muy alta precisión para tratar de registrar cometas. Fíjense que son muchos, no todos, bastante estirados, porque justamente depende de cómo estén compuestos. En general son como una roca con otra roca, una apoyada arriba de la otra, y hielo pegoteándolas. Entonces ese hielo se va desgastando y hace como un cuello, unidos por los dos lados. Eso después eventualmente se puede romper o seguirá así. Y fíjense, en el medio está el cometa Halley, el núcleo del cometa Halley en pleno funcionamiento en 1986. Fue la que lo fotografió, fue la nave Giotto, justamente en honor al pintor que hizo el cuadro ese de 1301, la adoración de los Reyes Magos. Le pusieron el nombre a la nave Giotto. Y fíjense cómo se ven para arriba chorros de gas que están saliendo en esta foto al menos, que es lo que forma la cabeza, la coma del cometa, y después la energía del Sol barre la coma y forma la cola del cometa. Es más o menos la descripción. La definición fundamental de un cometa es como un asteroide más pequeño, pero de hielo, con una órbita muy estirada. Esa órbita muy estirada hace que cuando se acerca al Sol, se calienta mucho, emite gas, y ese gas es barrido por la energía del Sol y forma la cola del cometa. Y esto es otro cometa y otra experiencia que se hizo, que es la nave Deep Impact en el cometa Tempel. La nave se ve al costado, se ve a la izquierda, perdón, la nave completa, y abajo está como la bala. Le tiraron una bala para ver qué pasaba, de cobre puro. ¿Por qué cobre puro? Porque al hacerle el análisis químico, lo que era cobre, en los cometas no tienen cobre, entonces lo que fuera cobre era el resto de la explosión de la misma bala que se le tiraba. Pero fíjense, las tres imágenes que se ven a la izquierda, está el momento del impacto y el cráter insignificante que formó. Con estas primeras experiencias se empezó a ver que tanto los cometas como los asteroides son como lo que se llama pilas de basura, son un montón de piedras una arriba de la otra formando un objeto de mayor tamaño. Y acá tienen un diagramita que muestra los tamaños aproximados de los cometas según el número. Fíjense que la gran mayoría de los cometas, primero que son pequeños, fíjense que la escala de abajo da hasta 11 kilómetros,
y la gran mayoría tienen entre 2 y 3 kilómetros de diámetro. El cometa Halley tiene un núcleo grande, mide como 15 kilómetros, pero en general la gran mayoría son pequeños, son objetos de hielo pequeños. Acá tienen el tema de las colas que les decía antes. Ahí tienen a la izquierda un cometa que se ve perfecto y claramente, la cola azul recta y la cola más amarillenta curva. La cola tipo 1 o cola iónica es la de color azul. Si uno hace una línea, seguís la misma línea del cometa, haces la línea hacia el núcleo y seguís la línea, llegás al Sol. O sea, está mostrando, esa es la cola que está permanentemente en contra del Sol. En cambio, la otra, como está hecha de polvillo, por eso se ve rojiza, y tratan el polvillo de seguir una órbita, por eso tiene una forma curva. El otro cometa lo puse porque me gustó, el cometa Lovejoy, que está sacado desde la Estación Espacial Internacional. Fíjense que se ve parte de la superficie de la Tierra abajo, es de noche, se ve un poquito de la atmósfera y el terrible cometa. Ahí, imagínense lo brillante como para poder fotografiarlo de la estación espacial sin demasiado problema. Acá es para reafirmar lo que les decía. Hay una cola de gas, que dice, puede decir, cola de gas y cola de polvo. Fíjense que la cola de polvo en general es curva. En cambio, la cola de gas es recta y está siempre exactamente en contra del Sol. Entonces, las dos colas me indican más o menos hacia dónde está el Sol. Y acá podemos llegar a ver los tipos de órbitas. En general, las órbitas de los planetas se ven circulares. Son muy parecidas a círculos. Aún Plutón, que es un planeta enano, tiene una órbita bastante circular. O Mercurio, si quieren, que es el peor, el que tiene la órbita más elíptica, es realmente muy parecida a un círculo. En cambio, los cometas, ahí pueden ver el cometa Halley, es la órbita que va hacia abajo de color rojo. Se ve claramente que es muy estirada porque llega más cerca de Mercurio y cuando está lejos se va prácticamente, pasa la órbita de Neptuno. Todos los cometas, la gran mayoría de los cometas tienen órbitas similares a esta. Y se las clasifica según su duración. Los cometas de menos de 200 años de vuelta se los considera de corto periodo. Los que están más por arriba de ese valor, sí, ya son de largo periodo. Pero fíjense que el cometa, bueno, ahí pueden ver inclusive en la imagen que en la máxima distancia del Halley fue en 1948 el anterior y ahora va a ser en el 2024. Dentro de 4 años va a llegar a la máxima distancia. Y hoy en día está la tecnología para fotografiar el núcleo de Halley en todo el recorrido. O sea, en el 2024 se puede fotografiar tranquilamente el núcleo de Halley. Bueno, acá tienen otra órbita de un cometa. Fíjense que siempre son muy estiradas, por eso era tan difícil lo que les decía, explicar cómo se mueve esto, porque más o menos se dan cuenta cuál era el recorrido que debía hacer, cómo tendría que romper todas las esferas de cristal. Era imposible poder asociar ese modelo con el movimiento de los cometas. Pero fíjense cómo vienen en cualquier ángulo. Los cometas tienen esa característica también. Vienen en cualquier ángulo, pueden venir desde arriba, desde abajo, o en el mismo plano del sistema solar, pueden venir como quieran. La gran mayoría vienen muy inclinados. Ya vamos a ver por qué motivo, porque hay un motivo para eso. Y hay otro tema que es importante de los cometas, y que voy a empezar por otro lado, que es el siguiente. Se vio que los cometas, no, voy a empezar de nuevo por otro lado. Ustedes imagínense que hay un asteroide que tiene una órbita muy estirada, similar a la de un cometa. Si yo digo que mañana a las 3 de la tarde va a pasar por la mínima distancia del Sol, que se llama perihelio, el asteroide pasa mañana a las 3 de la tarde por ese punto. Si yo un cometa te digo, bueno, mira, va a pasar mañana a las 3 de la tarde por el perihelio, puede pasar hoy, o mañana, o pasado, o dentro de 3 días.
ese movimiento que no tiene que ver con las leyes de Newton, que no se puede predecir con las leyes de Newton, se llaman movimientos no gravitacionales. Los movimientos no gravitacionales están asociados a ese dibujito que están viendo ahí. Fíjense que el cometa es la pelota que está girando alrededor del Sol. Fíjense que está en rotación y que tiene emisiones de gas, tiene emisiones de los chorros. Imagínenselo, si quieren, como si fuera esto. Este es el núcleo del cometa. Entonces el cometa está rotando y el Sol está iluminando desde acá. Si el cometa se está moviendo así. Si hay un chorro de gas para allá, el cometa es tan pequeño que lo impulsa y le cambia la órbita. Un volcán en la Tierra puede hacer erupción 100 años seguidos que no le va a cambiar la órbita porque es demasiado masiva la Tierra, pero un cometa que tiene 10 kilómetros o menos, tranquilamente le cambia la órbita. Esos son los movimientos no gravitacionales. Cuando el cometa se va acercando al Sol, esos chorros van haciendo sus impulsos cada vez más grandes y hacen que el cometa cambie su dirección. Entonces no se puede predecir, sin saber los movimientos no gravitacionales, exactamente cuándo un cometa va a pasar por el perihelio. Lo bueno de esto es que es muy complicado de hacer, les adelanto, en base a la diferencia entre la posición que por las leyes de Newton tendría y por el movimiento real que tiene por los chorros, se puede deducir dónde están esos chorros. O sea, se puede mapear el núcleo del cometa en base a esas diferencias de posición. Pero les repito, es matemáticamente muy, muy complejo de hacer. Y esto es otro tema que es muy interesante, que son las familias de los cometas. ¿Por qué familias de cometas? No sé si se recuerdan la imagen que vimos del Halley, en la órbita del Halley, que llegaba un poquito más allá de Neptuno. Eso es porque el cometa Halley pertenece a la familia de cometas de Neptuno. ¿Por qué? Porque los cometas vienen de muy lejos, pasan, fíjense en el diagrama que está a la derecha, se ve claramente, el cometa viene de muy lejos y un planeta, pasa cerca de un planeta, le cambia la órbita y lo deja en una órbita corta. Lo roba, digamos, de la órbita que tenía y lo pone en la parte interna del sistema solar. Si, en general, la distancia máxima a la cual después queda la órbita del cometa es parecida un poquito más allá del planeta que lo capturó. O sea, Júpiter tiene familias de cometas, Saturno tiene familias de cometas y así cada uno de los planetas. Y pueden ver a la imagen de la izquierda todos los cometas, todos los cometas no, sino un montón de cometas. Fíjense que la máxima distancia muchas veces está relacionada con los planetas de la familia a la que pertenecen. Es bastante, al principio no se sabía por qué motivo los cometas, había cometas de corto periodo, pero bueno, después se descubrió que era así. Y esto es otra cosa que no es muy común de ver, que son las anticolas. O sea, vos tenés la cola para un lado y sale como un pico que se ve muy bien en el cometa Rennes-Roland, el de abajo, se ve muy bien el pico, que es justamente la anticola. ¿Qué es la anticola? Es polvillo que queda en la órbita del cometa y cuando nosotros cruzamos, supónganse que este es el plano del cometa, entonces cuando nosotros pasamos por el plano, miramos en profundidad el polvillo que hay adelante del cometa y se ve la anticola. O sea que la anticola se ve en determinados momentos y unos días, nada más. Por eso son bastante poco comunes y tiene que ser un cometa además que tenga una gran emisión de polvo. Y otro fenómeno raro, o que no es tan común en los cometas, son los fenómenos de desconexión. Fíjense que la flecha les muestra en el cometa Hyakutake, fíjense que la primera imagen muestra como un bulto de gas que se va yendo. O sea que es como que la cola, está saliendo la cola, en ese momento hay una desconexión, se rompe y ese gas se va yendo y se vuelve a formar la misma cola. En general eso se asocia a dos eventos, o una emisión del núcleo muy fuerte o pasa por un cambio del campo magnético del Sol. O sea, el Sol tiene un campo magnético, entonces en el sistema solar, cuando hay un cambio de esa posición, se puede romper la cola o inclusive el viento solar puede cortar la cola. Cuando viene un pulso
una emisión coronal importante, puede cortar la cola del cometa y después obviamente se vuelve a recuperar porque el núcleo tiene material todavía para seguir quemando. Otro fenómeno asociado a los cometas, las lluvias meteóricas. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que les había dicho que el cometa, el modelo de Whipple, era una bola de nieve sucia? Eso significa que cuando sale esos chorros de gas, salen piedritas también, salen rocas, pedazos de metal, de hierro, los meteoritos que nosotros vemos, rocas, todo eso sale volando por el chorro de gas y forma como un tubo alrededor de la órbita de piedras. Cuando la Tierra en su movimiento cruza esos puntos, hay una gran cantidad de mugre que cae en la atmósfera, se quema y forma estrellas fugaces. Y parecen todas provenir del mismo lugar, lo cual se llama lluvia meteórica. La lluvia meteórica está asociada a cometas y de hecho, el cometa tiene que pasar muchas veces para hacerlas. El cometa Halley, por ejemplo, tiene 2. En general tienen 1 o 2 lluvias y hay muchas lluvias meteóricas y no hay cometa asociado. Eso significa que el cometa a algún momento funcionó, dejó su reguero de polvillo y después desapareció. Ya vamos a ver por qué motivo. ¿Claudio? Bueno, ya, sí, decime. No, por ahí es bueno saber que va todo bien, se escucha perfecto, se ve todo bien, así que te quería dar un pequeño feedback, digamos, como por allí, acá estamos. No, te agradezco porque a veces pensaba, ¿estaría hablando con alguien? ¿Se habrá acabado el mundo? Por eso la interrupción, para que sepamos que estamos contigo, Claudio, estamos contigo. Bueno, genial, gracias. Bueno, y es la razón por la cual los cometas vienen de cualquier movimiento. Tal vez la mayoría debe haber oído, si les interesa la astronomía, deben haber oído alguna vez hablar de la nube de Oort. La nube de Oort, Jan Oort, un astrónomo que predijo una nube que en realidad todavía nadie la pudo ver, pero que debe existir, tiene que existir. ¿Por qué? Porque los cometas, ¿qué hizo Jan Oort? Jan Oort se hizo el cálculo de cuánto material desgasta cada vez que pasa un cometa. Ponele, yo siempre pongo el Halley porque es el más conocido, pero imagínense, el Halley da una vuelta cada 76 años. Quiere decir que cada vez que pasa pierde material. Ese material es el que forma la cola. El cometa no es infinito, en algún momento se va a terminar. El tipo se hizo el cálculo de cuánto duraría estadísticamente en promedio un cometa, cuántas vueltas podría dar alrededor del Sol. Y le dio una cifra que todavía se considera correcta de alrededor de 1000 vueltas. O sea que un cometa como el Halley podría pasar 75.000, 76.000 años hasta deshacerse completamente. Aún un cometa de un periodo largo, supónganse de 10 millones de años, no tendría la vida suficiente como para llegar si hubieran existido desde el principio del sistema solar. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que los cometas tienen una vida limitada y es corta. Y el sistema solar tiene 4.700 millones de años. Por lo tanto, los cometas no pueden estar desde el principio. Tiene que haber algo que los va generando de manera tal de que nosotros los seguimos viendo aún hoy. Ese semillero de cometas es la nube de Oort. Una nube que está muy lejos del Sol, que la hace invisible, con miles de millones de núcleos de cometa frío porque está muy lejos. ¿A qué distancia? Y se supone que la nube de Oort, la parte externa de la nube de Oort, está casi 1 año luz de distancia. O sea que el dominio del Sol llega hasta 1 año luz de distancia mínimo. Y la influencia de otras estrellas cercanas o la influencia del núcleo de nuestra galaxia, fíjense a dónde llega, puede hacer caer esos cometas hacia el centro, y son los cometas que después vemos nosotros, o los puede hacer volar hacia otras estrellas, lo que los hace cometas interestelares. Esta idea es rara porque nunca se puede observar la nube de Oort. Imagínense que son objetos insignificantes que no los ilumina nadie a 1 año luz, pero no hay otra explicación posible para esto. De hecho, los cometas de largo periodo vienen de ahí
y desde el anillo de Kuiper, que es un anillo de rocas de hielo que está más cerca, son posiblemente el origen de los cometas de periodo más corto, que después, como les decía antes, el planeta los roba y los deja en una órbita corta, como el cometa Encke, que nada más cada 3 años ya da una vuelta alrededor del Sol. Y esto ya es lo que a mí más me gusta, que es lo dramático. Lo dramático es cuando un cometa choca con un planeta. Esto pasó en 1994. Dos astrónomos, un matrimonio, el matrimonio Shoemaker, que ya los dos fallecieron, y Levy, que es un astrónomo profesional, encontraron el Shoemaker-Levy 9, un cometa que estaba muy cerca de Júpiter. De hecho, no lo iban a fotografiar porque Júpiter es tan brillante que te vela todo lo que hay alrededor como para poder registrarlo. Pero decidieron sacar de todas maneras la fotografía y encontraron un objeto raro con una forma muy estirada. Se dieron cuenta que era un cometa, pero era un cometa que estaba fracturado en un montón de pedazos. ¿Por qué? Porque Júpiter lo robó, pero lo robó de tal, o sea, el Shoemaker-Levy venía en su órbita alrededor del Sol y se iba a ir de nuevo. Júpiter lo robó, pero no lo robó como los roba siempre, que quedan en órbita alrededor del Sol, sino que lo dejó girando alrededor de él como si fuera un satélite. En una de las vueltas, el Shoemaker-Levy pasa muy cerca de Júpiter y lo rompe, si no me falla en la memoria, en 17 trozos. Fíjense que en la foto que está arriba a la derecha se ven una fotografía de los núcleos que van siguiendo la misma órbita. Y después, en 1994, el cometa cayó sobre Júpiter y le dejó todas esas marcas que ven en las fotos infrarrojas. Las dos fotos que están en color rojizo son infrarrojas y fíjense que están desde abajo, es un objeto, es una fotografía que fue armada para que se vea desde abajo porque pegaron en el hemisferio sur, y fíjense cómo se ve a un costadito la mancha roja, arriba casi en el borde, y abajo esas manchas brillantes que son los impactos de los núcleos cometarios que iban desde unos cientos de metros hasta 4 o 5 kilómetros. Cualquiera de estos objetos que hubiera chocado con la Tierra hubiera hecho un desastre similar al de los dinosaurios. Por eso se dice que Júpiter es como un protector nuestro, nos cuida de los cometas, porque los cometas tienen dos problemas para cuando se acercan. Primero, como vienen de muy lejos y vienen cayendo hacia el Sol y después se van muy rápido. Un asteroide que te pegue, capaz que va a 20 kilómetros por segundo, 15. Un cometa que te pegue va a 70, a 60, 50. Son velocidades muy altas y el daño es enorme para el planeta. Júpiter ni se enteró. De hecho, se le hicieron esas, fíjense que se ven imágenes visuales, en visual, abajo a la izquierda, que se ven esas manchas como oscuras que están en el borde, que es lo que quedó. Y después se borraron, porque se quemaron en la atmósfera, carbonizaron el material orgánico, química orgánica, no estoy hablando de vida, de la química orgánica de la atmósfera, se carbonizaron, quedaron negros, quedaron oscuros. Y en unos meses desaparecieron. O sea, Júpiter ni se enteró de esto, pero en la Tierra hubiera sido más que catastrófico. Y otra cosa que, como les decía, que los cometas tienen es agua. Tienen mucha agua, tienen mucho metano. Entonces, fíjense que el mundito, la imagen que está a la izquierda es la Tierra, donde se ven dos esferitas azules muy bonitas. La esferita grande azul es el agua de los océanos. Y la esferita más chiquitita que está al lado, que no sé si la ven, eso es el agua potable. Se supone que gran parte del agua que nosotros tenemos vino en función de cometas que chocaron contra la Tierra, como la imagen que se ve al lado. Ha sucedido en su momento, cuando recién se formó el sistema solar, los impactos eran bastante más comunes que ahora. Entonces eso fue un enriquecimiento de agua, pero no toda el agua es de los cometas. ¿Por qué motivo se sabe?
porque las naves que han ido hasta los cometas han hecho análisis químicos y no es la misma cantidad de deuterio. O sea, una molécula de hidrógeno pesada, un átomo de hidrógeno pesado, hace una molécula de agua pesada, que está hecho con deuterio. La proporción no es la misma que en la Tierra. O sea, los cometas tienen más deuterio que la Tierra. Entonces se supone que gran parte del agua que tenemos, tanto potable como no, o salada o no, es de los cometas, perdón, pero hubo otros orígenes también para el agua, para nuestro agua. Y estos son roturas de núcleos. Como les decía, ¿se acuerdan que les decía que los núcleos son como 2 o 3 piedras pegoteadas así? Entonces pueden llegar a romperse, se van separando muy lentamente en línea recta. Eso le pasó al cometa que está arriba, es el cometa Atlas. Esto es ahora, en 2020. Le pasó, son fotos tomadas el 20 y el 23 de abril, tomadas con el telescopio espacial Hubble. Fíjense cómo se ven que hay un montón de pedazos que están ahí, que se van separando y que van perdiendo su... Alguien que está dibujando, por lo que veo. Están perdiendo cohesión, o sea, se separan y van desapareciendo porque van perdiendo el material gaseoso para hacer la cola. Y abajo está el cometa Borisov. El cometa Borisov, pero fíjense que los cometas en general, esto corto un poquito y les comento algo de clasificación de cometas, o nombres, perdón, de cometas, se les pone el año del descubrimiento y una clave de letras que implica la época del año, la quincena y el mes donde fue descubierto el cometa. Entonces, eso es el nombre, por ejemplo, el cometa, el SWAM, es 2020 F8. Eso da información de aproximadamente cuándo se descubrió el cometa durante el año 2020. El Borisov, fíjense que es completamente diferente, dice 2I Borisov. ¿Por qué? Porque el Borisov es el segundo objeto interestelar que se descubre. El primero fue Oumuamua, que es 1I Oumuamua. Este es el segundo cometa, es un cometa interestelar y que fíjense que en las últimas imágenes se debe dividido en 2 el núcleo, o sea que se rompió también. Es algo bastante común la rotura de cometas. Y esto se pone un poquito más complicado, pero no se asusten que no es nada del otro mundo. Esto se llama curva de luz. La curva de luz es cómo va cambiando el brillo según se va acercando al Sol. Fíjense que hay como 2 líneas así, en recta, que van para arriba y para abajo, que es solo el núcleo del cometa si no se prendiera. O sea, un asteroide haría ese brillo. A partir del punto que dice R, va en el punto 1, hacia la derecha, cuando se separa hay una recta que sube, es como va cambiando el brillo del cometa. Cuando llega al máximo, después va declinando. Esto es normal para todos los cometas. Todos los cometas tienen este tipo de variación de brillo. Obviamente hay algunos que tienen problemas, se rompen, si tiene una explosión, puede pasarle muchas cosas, pero en promedio, esto es cómo cambia de brillo un cometa al irse acercando al Sol. Y acá tienen un poco, me quedo frenado porque lo miro y digo, pues, voy a explicar esto, es medio complicado. Pero bueno, lo vamos a ver igual. Se descubrió que las órbitas, o sea, la forma, no la órbita, sino la forma esa de la curva de luz, ven que hay algunas que son más amplias y algunas que son más pequeñitas. Depende de la edad del cometa, edad siendo cuántas veces pasó alrededor del Sol. ¿Qué significa? Que la curva que es más abierta pasó muy pocas veces y las curvas que están más cerca, más pequeñas, pasaron muchas veces, están ahí al borde de finalizar su vida como cometas. Y volvemos al Borisov. El Borisov, como les decía, el 2I Borisov, es el primer cometa interestelar, o sea, es un cometa que viene desde otra estrella. Y lo que se ve al lado es un análisis de la composición química del cometa. ¿Qué tiene de interesante el Borisov? Que es completamente diferente a los cometas nuestros, a los cometas de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque tienen monóxido de carbono en grandes cantidades. Y el monóxido de carbono es algo que eso es una molécula que se rompe a muy baja temperatura.
no necesitas un gran calor para que se rompa la molécula. Y para que se disuelva el núcleo. Eso significa que el núcleo del cometa Borisov fue formado en una estrella más fría que el Sol. O sea, la idea es que posiblemente sea una estrella roja, una enana roja, de la cual provino este cometa. O sea, fíjense todo lo que se puede saber en base a la composición química que uno le busca y el recorrido que hace el cometa, porque se sabe que es interestelar por el recorrido que hizo. Venía de muy lejos a muy alta velocidad y el Sol no tiene la capacidad para retenerlo y se vuelve a ir al espacio interestelar. Y esto es lo de nuestro cometa, que bueno, algunos capaz que saben que estuvimos siguiendo al cometa Swarm y el cometa Swarm se rompió. En la foto que está a la izquierda es del 6 de mayo y la otra es del 8 de mayo. Fíjense que en la del 6 de mayo, espero que se vea el núcleo, está en falso color. Esto se hace para notar sutiles diferencias de brillo. Lo rojo, obviamente, lo más brillante. Y fíjense que en el 6 es un solo núcleo, en cambio, en el 8, en el día 8, está dividido en dos partes. Eso nos permitió deducir que el cometa se rompió exactamente el día 6. O sea, cuando está sacada la primera foto, se rompió el núcleo del cometa. Lo que pasa es que es todo tan pequeño, imagínense, para el que sepa de escalas, el tamaño entre los dos, entre el núcleo y el fragmento, en la imagen del 8, la distancia que hay entre el núcleo y el fragmento 1, más o menos son 2 segundos de arco. Es un poco más que el diámetro aparente de las lunas de Júpiter. Entonces por eso era tan difícil determinar si realmente había sucedido o no, porque es una cosa tan pequeña que puede estar dentro del error de medición y del procesamiento. Tuvimos que esperar, el día 10 también se ve, pero no tan bien, que hay una separación. Entonces imagínense que si yo tengo, esto se rompió, lo veo mañana está acá, pasado está acá, puedo saber en base a esta diferencia cuándo sucedió la rotura. Eso es lo que hicimos y dio que la rotura del primer fragmento fue el 6 de mayo. Ese fue el momento en que fue la primera rotura. Y estas son fotos tomadas después, porque entre esas del 10 y el 15-16 estaba tan cerca del horizonte que ningún observatorio lo pudo sacar, pero acá a partir del 18, estas son unas imágenes que me mandaron de Alemania, donde se ve que el núcleo se siguió rompiendo en más trozos y de nuevo no es el mismo trozo que nosotros detectamos. ¿Por qué? Porque se ve que las fechas eran diferentes. Aproximadamente esta rotura fue el día 16. O sea, a partir del día 16 fue esta rotura. ¿Cuánto se separan? Más o menos es una velocidad baja. Se separa 500 kilómetros por día. Es una velocidad de 20-30 kilómetros por hora, la velocidad de rotura. Es realmente pobre. Y esta es la curva de luz, pero del cometa Swarm. Fíjense que el cometa viene el brillo subiendo desde la izquierda y parece que se va a hacer muy brillante, pero en un momento cae, ese es el momento de la rotura. Y después sigue cayendo hasta que, pobrecito, ahora nos llega a magnitud 9. Un cometa que hoy se supone que tendría que estar bastante brillante, no digo visible a simple vista, pero en magnitud 5 o 6, y está en magnitud 10, o sea, desapareció, le pasó lo peor. Y esto es un análisis de la curva de luz, porque en base a la curva de luz se puede saber qué le pasó al cometa. Fíjense que lo que le pasó arriba de todo dice outburst, es una explosión. Esa explosión está sobre una línea amarilla que es la promedio de brillo del núcleo del cometa. Fíjense que hace una primera explosión y en la primera línea rojiza que pasa verticalmente es el día de la primera rotura. Ahí está un pequeño pico de brillo verde que es la primera fractura. Después hay una segunda rotura que es la segunda subida de brillo leve que se ve después de la segunda rotura y después al final la línea azul que es la suma de todas. O sea, pudimos saber todo lo que le pasó al cometa en base a ver la curva de luz y detectar las roturas. Y fíjense que la curva azul la pudimos poner abajo y adaptarla a las observaciones reales del cometa. Por supuesto,
hay posibilidades de que haya sido un poco antes, un poco después, que las curvas hayan sido algo diferentes, pero más o menos en un 80% la curva del cometa es esta y le pasaron estas cosas, pobrecito. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar acerca de los cometas, un poco de la historia, un poco de la física de los cometas, un poco de la observación y cómo se hacen observaciones y lo que les puede pasar a los cometas. Por suerte, como les decía, Júpiter fundamentalmente nos protege bastante de los impactos cometarios, entonces por ahora los disfrutamos. Una cosa que no les comenté es que hay gente que se sorprende, dice, wow, ¿cuántos cometas que hay ahora? Es que pasan 20, 30 cometas por año. Lo que pasa es que la mayoría son muy débiles. La gran mayoría de los cometas no se ven con telescopios pequeños y menos a simple vista. La estadística es más o menos esta, 20, 30 cometas por año. Cada 5 años se ve uno a simple vista, no demasiado importante, pero se ve a simple vista. Y cada 10, 20 años hay uno muy brillante, de esos que impresionan, como el Hale-Bopp, como el Hale-Bopp o el McNaught. El McNaught, que la primera imagen que les mostré de la presentación es el cometa McNaught, un cometa impresionante, yo creo que el mejor desde la década del 70 tranquilamente. Bueno, ahora ya estoy disponible para las preguntas que quieran hacer. Bueno, y ahí vuelve Sergio, supongo. Le comento, gente, que eso que contó Claudio al último fue una investigación que él hizo, lo contó él como muy ligeramente, fue realmente algo muy importante, fue un aporte muy importante, o sea, se tomó a nivel mundial, esa investigación fue la novedad de la rotura del cometa SNAU, y bueno, fue primicia, digamos, a nivel mundial, y bueno, la investigación estuvo a cargo de Claudio, ¿no? O sea que es picante, no aparece, pero es picante, no, es mi amigo, así que no, realmente es muy valioso, de ahí que bueno, que es lindo pueda contar con personas como Claudio, digamos, que te cuentan las cosas de primera mano, ¿no? Este descubrimiento, sí. Bueno, fue él directamente. Sí, no, una cosa, y de Víctor Busso, que fue el que sacó las fotos. Víctor Busso, que se pasó sacando las fotos, y no me voy a cansar de decir que, bueno, en el ambiente, aprovecho para comentarlo, en el ambiente astronómico hay gente que le gusta lo contemplativo, se agarra, se tira panza arriba, mira la Vía Láctea, si tiene un buen cielo, le gusta mirar por telescopio y ya está. Que es totalmente respetable, de hecho yo trabajo con esa gente en astroturismo. Pero hay gente que le gusta obtener resultados y que puede llegar a tener un nivel profesional. Uno de esos es Víctor. Es un tipo que su forma de vida es cerrajero. Pero, y siempre caen en el chiste fácil de tiene la llave del cielo. Pero es un tipo que tiene un nivel, un telescopio, un equipo, un conocimiento para obtener fotografías que sin eso no se podría haber hecho nada. O sea, vos le decías a Víctor, mira, necesito una foto así, 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 y no hay dudas, la saca exactamente así y fueron perfectas. Realmente estábamos al límite de lo que puede hacer ese telescopio y llegó sin problemas, realmente muy, muy bueno. Y ya que estamos, que me está tirando flores, yo les aviso que Sergio también sacó una foto donde se ve uno de los chorros fundamentales del outburst, de la explosión esa, se ve... En realidad, en la foto que sacó él, se ve muy bien el chorro porque parte de la rotura, o sea, imagínense que esta es la rotura, cuando se rompió hubo una emisión de gas hacia un costado y ese chorro es el que Sergio fotografió en una de las imágenes que mejor se ve. O sea, se ve como un anillo alrededor del cometa, el falso núcleo del cometa, y ese chorro que llegó a gran distancia, porque en realidad esto es uno lo describe rápidamente, pero son cosas que van pasando durante días. Vieron que toda la curva de luz va cambiando, pero va cambiando en días, no se puede hacer inmediatamente.